Ahora descubrirás cómo ser realmente creativo, liberándote de toda disciplina. Para conseguirlo hay que adentrarnos profundamente en lo que es la autoridad. Tus padres y tus profesores tienen cierta autoridad sobre ti, te hacen hacer lo que ellos piensan que debes hacer. Te disciplinan, ¿por qué? Dicen que es por tu propio bien, pero, ¿lo es? Para saberlo primero tenemos que comprender cómo surge la autoridad. La autoridad es imposición, mandato, el poder de una persona sobre otra. ¿Qué da origen a la autoridad? Obviamente, en primer lugar está el deseo que cada uno de nosotros tiene de encontrar un modo seguro de comportamiento. Queremos que se nos diga lo que debemos hacer. Estando confundidos, preocupados, y no sabiendo qué hacer, acudimos a un sacerdote, a un profesor, a un padre, o a alguna otra persona buscando una salida para nuestra confusión. A causa de que pensamos que él sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer, vamos a ver al gurú, o a algún otro hombre ilustrado, y le pedimos que nos diga cómo debemos actuar. Por lo tanto, es nuestro deseo de encontrar un estilo particular de la vida, una forma de conducta, lo que da origen a la autoridad. Digamos, por ejemplo, que voy a ver a un gurú. Acudo a él porque pienso que es un gran hombre que conoce la verdad, que conoce a Dios, y que por lo tanto, puede darme paz. No sé nada acerca de todo esto por mí mismo, de modo que acudo a él, me arrodillo, le ofrezco flores, le entrego mi devoción. Deseo ser consolado, que me digan lo que tengo que hacer, y de ese modo, creo una autoridad. Esa autoridad no tiene una existencia real fuera de mí. Ahora bien, si la persona a la que acudes es de verdad inteligente, te ayudará a que crezcas para ser también inteligente. Te ayudará a que comprendas la confusión en que vives, a fin de que no busques la autoridad, ni la de él ni la de ningún otro. Existe la autoridad externa del Estado, de la ley, del policía. Somos nosotros los que creamos exteriormente esta autoridad, porque tenemos propiedades que proteger. La propiedad es nuestra, y no queremos que ningún otro la tenga, y así creamos un gobierno para que proteja lo que poseemos. El gobierno se convierte en nuestra autoridad, es nuestra invención, para que nos proteja, para que proteja nuestro estilo de vida, nuestro sistema de pensamiento. Gradualmente, a través de siglos, hemos establecido un sistema de leyes, de autoridad. El Estado, el gobierno, la policía, el ejército, para que nos proteja, y proteja lo nuestro. También está la autoridad del ideal, que no es externa, sino interna. Cuando dices, debo ser bueno, no debo ser envidioso, debo sentirme fraternal con todos, creas en tu mente la autoridad de un ideal. Supongamos que eres egoísta, deseas el poder, que lo quieres todo para ti. Ese es el hecho, es lo que realmente eres. Pero piensas que debes ser fraternal, porque así lo han dicho las personas religiosas, y también porque es conveniente, provechoso actuar de esa manera. En consecuencia, creas el ideal de la fraternidad. No eres fraternal, pero por diversas razones deseas serlo. De ese modo, el ideal se convierte en tu autoridad. Entonces, a fin de vivir conforme a ese ideal, te impones una disciplina. Te sientes muy envidioso del vecino, porque tiene un auto mejor, o un traje más bonito, o más títulos. Por consiguiente, dices, no debo tener sentimientos de envidia, debo ser fraternal. El ideal se ha vuelto tu autoridad, y tratas de vivir conforme a ese ideal. Pero, ¿qué sucede entonces? Tu vida se convierte en una batalla constante entre lo que eres, y lo que deberías ser. Te disciplinas, y el Estado también te disciplina, ya sea como comunista, socialista, o capitalista, el Estado tiene ideas acerca de cómo debes comportarte. Si vives en un estado así, y haces algo contrario a la ideología oficial, eres reprimido por el Estado, por los pocos que controlan el Estado. Ahora bien, existen en nosotros dos partes. La parte consciente y la parte inconsciente. Para comprenderlo mejor, imagina que estás paseando por un bosque, mientras hablas con un amigo. Tu mente consciente está ocupada con la conversación, pero hay otra parte de ti, que está absorbiendo inconscientemente innumerables impresiones. Los árboles, las hojas, los pájaros, la luz del sol sobre el agua. Este impacto de lo externo sobre lo inconsciente, ocurre todo el tiempo, aunque nuestra mente consciente esté ocupada. Y lo que absorbe el inconsciente, es mucho más importante que lo que absorbe la mente consciente. Esta puede absorber comparativamente poco. Tú absorbes conscientemente lo que se te enseña en la escuela, y eso no es realmente mucho. Pero la mente inconsciente está absorbiendo de manera constante, las acciones recíprocas entre el profesor y tú, entre tus amigos y tú. Todo esto ocurre subterráneamente, e importa mucho más que la mera absorción de hechos en la superficie.
De manera similar, mientras escuchas lo que te estoy diciendo, tu mente inconsciente está absorbiendo constantemente lo que se dice, y más tarde, durante el día o durante la semana, de pronto lo recordarás. Esto tendrá un efecto mayor sobre ti, que lo que escuchas conscientemente. Volvamos atrás. Nosotros creamos la autoridad del Estado, de la policía, la autoridad del ideal, la autoridad de la tradición. Quiero hacer algo, pero tu padre dice, no lo hagas. Y tienes que obedecerle, de lo contrario se enojará, y dependes de él para alimentarte. Él te controla mediante el temor, por lo tanto, se convierte en tu autoridad. De igual modo, estamos controlados por la tradición, que dice, debes hacer eso y no aquello, debes vestirte de cierta manera. La tradición te dice lo que debes hacer. Y la tradición, después de todo, es conocimiento. Están los libros que te dicen lo que hay que hacer, tus padres te dicen lo que hay que hacer, la sociedad y la religión te dicen lo que hay que hacer. ¿Y a ti qué te ocurre? Quedas aplastado, abatido. Jamás piensas, jamás actúas, y vives con temor. Pero dices que tienes que obedecer, de otro modo estarás indefenso. ¿Qué significa eso? Significa que has creado la autoridad, a causa de que estás buscando un modo seguro de conducirte, una manera segura de vivir. La persecución misma de la seguridad crea autoridad, y así es como nos volvemos meros esclavos, dientes en las ruedas de una maquinaria, viviendo sin ninguna capacidad para pensar, para crear. Ahora bien, si pintas, generalmente el maestro de arte te dice cómo pintar. Ven un árbol, y lo copian. Pero pintar es ver el árbol, y expresar sobre el papel lo que sientes respecto de ese árbol, lo que significa el movimiento de las hojas con el susurro del viento que pasa entre ellas. Para hacer eso, para captar el movimiento de la luz y de las sombras, tienes que ser muy sensible. ¿Y cómo puedes ser muy sensible a cualquier cosa, si tienes miedo, y estás todo el tiempo diciendo, debo hacer esto, debo hacer aquello, de lo contrario, ¿qué pensará la gente? Toda sensibilidad a lo bello es paulatinamente destruida por la autoridad. Vean las dificultades que los maestros, de lo que tienen que afrontar. Recuerda, si te obligan a obedecer, están comenzando a destruir tu inteligencia. Pero a ti te gusta que te fuercen para que hagas las cosas, porque eso te da una sensación de seguridad. Ahora bien, si eres desobediente, ¿qué debe hacer el maestro? El maestro, en vez de disciplinarte, en vez de obligarte a obedecer, debe ayudarte a comprender por qué eres desobediente. ¿Por qué haces esto o aquello? Esto significa, sin duda, que como maestro o padre, no se debe tener sentido alguno de autoridad. El verdadero maestro debe ayudarte realmente a que comprendas tus dificultades, por qué eres malo, por qué huyes. Debe ayudarte a comprenderte a ti mismo. Recuerda, si te fuerzan, no te ayudan. Si un profesor quiere ayudar de verdad a que sus alumnos se comprendan a sí mismos, eso significa que solo puede ocuparse de unos pocos niños o niñas. No puede tener 50 estudiantes en una clase. Solo ha de tener unos pocos, de modo que pueda prestar atención individual a cada uno de ellos. Entonces, no creará la autoridad que les obligue a hacer algo que probablemente harían por su propia cuenta, una vez que se comprendan a sí mismos. Recuérdalo siempre, la autoridad destruye la inteligencia. Después de todo, la inteligencia puede ocurrir solo cuando hay libertad, libertad para pensar, para sentir, para observar, para investigar. Pero si te fuerzan, te hacen estúpido, y eso es lo que ocurre en la escuela. El profesor enseña lo que sabe él, y no saben ustedes. ¿Pero qué es lo que el maestro sabe? Un poco más de matemáticas o geografía. Él no ha resuelto ninguno de los problemas vitales, no ha investigado las cosas enormemente importantes de la vida, y se encoleriza como un sargento mayor. Por lo tanto, es esencial que, en vez de ser meramente disciplinados para que hagan lo que se les dice, se les ayude a comprender, a ser inteligentes y libres, porque entonces serán capaces de afrontar sin temor todas las dificultades de la vida. Esto requiere un maestro competente, un maestro que se interese realmente por ti. No te limites a obedecer, descubre cómo resolver un problema por ti mismo. No digas, hago esto porque mi padre quiere que lo haga. Descubre más bien por qué quiere él que lo hagas, por qué piensa él que una cosa es buena, y alguna otra es mala. Hazle preguntas, de modo tal que no solo despiertes la propia inteligencia, sino que también le ayudes a él, a ser inteligente. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir cuando comienzas a hacerle preguntas a tu padre? Él te castiga, porque está preocupado por su trabajo, y no tiene la paciencia, el amor para sentarse y conversar contigo sobre las enormes dificultades de la existencia.
Y en esto, el profesor es igual que el padre de ustedes, igual que cualquier otra persona. Pero es responsabilidad de los maestros, del profesor, de los padres, y de ti, contribuir al despertar de la auténtica inteligencia.